Ahí. Sí. Recién estamos grabando. Recién estamos grabando. ¿Qué les pido, por favor? Zoom tiene una característica que es mala, de que se corta a los 40 minutos. Entonces, a los 40 minutos simplemente lo que hacemos es reiniciar. Son unos segundos que reiniciamos y volvemos otra vez a estar. Lo único que les pido que tengan en cuenta y que me hagan acordar siempre que ponga el grabar, por cierto. Bueno. Bien, entonces esta es la situación. No es ni mala voluntad ni de la universidad ni de nada, ha sido impericia mía en materia tecnológica en función de que esto es lo que yo manejaba. Estoy a disposición absoluta de ustedes, he cargado material y voy a cargar más. Estoy a disposición de ustedes después, el que no esté acá y que quiera que hagamos una charla por Meet y después para sacar dudas y demás, absolutamente a disposición. Vuelvo a decirles, yo he sido alumna soy magíster en criminología, amo la maestría porque realmente es hermosa, maravillosa, y lo que uno aprende, y de las distintas, el estar con distintos colegas de distintas profesiones y ver la interdisciplinariedad. Y como les decía también en el audio, amo lo que hago, que es la mediación penal. Una mediación que es de las más nuevas, de las que hay, de la familiar, la laboral, la civil, pero que no la cambiaría por nada realmente. No la cambiaría por nada, todos los días es algo totalmente nuevo, que uno hable un expediente penal que se inicia con una denuncia y que todos los días es una cajita de Pandora que uno hable y las cosas que ocurren en la mediación penal y las soluciones en los casos que son mediables son maravillosos. Entonces, realmente sí quiero transmitírselos, o sea que en esto cuenten conmigo, no importa que sean 2 clases las mías, sino que estoy a disposición de ustedes para que podamos hacer charlas por Meet el que quiera no hay ningún problema de poder hacerlo. Yo hace más de 13 años que estoy como mediadora del Poder Judicial, dependimos de la Corte, y por concurso, esto siempre para poder ingresar al Poder Judicial es por concurso de antecedentes y oposición, y con la característica de que en San Rafael la mediación penal empieza un año antes que en Mendoza. Empezó en la segunda circunscripción judicial, empieza antes que en Mendoza. Con lo cual, o sea, yo soy de San Rafael, ¿sí? Y trabajo en la segunda circunscripción judicial, con lo cual nosotros logramos un avance bastante importante hasta un año después que comenzó a aplicarse ya en la primera circunscripción y en el resto de las circunscripciones de Mendoza. Que ya les iré contando después qué cosas por las cuales tuvimos que ir elaborando con la ayuda de los fiscales y de los jueces todo lo que eran los protocolos de acción, todas las actividades y trabajar realmente como un equipo. Esto es hermoso como funcionan realmente, cómo funcionamos de esa manera. Incluso preguntándonos en determinado tipo de delitos cómo actuar o de qué manera lo podemos hacer. Bien, con respecto a esto, también incluso al tema de mediación penal, yo también soy capacitadora del Ministerio de Justicia en mediación penal específicamente. Y una de las características de las capacitaciones que doy es precisamente que doy casos reales, casos que ocurren realmente, que ustedes van a ver, van a tener, incluso ya tienen un material que yo quiero que lean para mañana, de un caso real y que está trabajado también, como ven a veces, cómo intervienen las distintas profesiones, como los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, bueno, en distintas oportunidades y en distintos procesos, los trabajadores sociales. En la policía también tenemos una ayuda importantísima esto para contarles primero el contexto. En la policía primero se hace capacitamos a policías en mediación penal y acordamos entonces con los fiscales de que se hiciese en la policía comunitaria del departamento, se hiciera una oficina de mediación penal para aquellas causas que no ingresaban todavía al Poder Judicial, a la Fiscalía.
Ahora con el sistema acusatorio, bueno, ha cambiado todo un poco, como ustedes han visto, pero sí hay muchísimos casos que los ve los mediadores del policías del Poder Judicial. Y en segunda instancia, nosotros sí, para homologarlos o para ver realmente cuál es, si es necesario, sí, solamente si es necesario. O sea que este trabajo es un trabajo hermoso y que yo no sé todas las profesiones que hay en la maestría, pero sí que seguro que deben haber psicólogos, médicos, hay policías y no sé cuáles otras profesiones, pero que en tema de si están en la maestría en criminología, seguramente sus profesiones están involucradas también con poder participar en mediación penal. Em, bueno, frente a este tema de la mediación penal, em, quiero contarles, antes de que empecemos con el famoso Power, que quiero, los Power, tengo varios para mostrarles, porque quiero mostrarles distintas cosas que no sé si el tiempo nos va a dar lo necesario para lo que yo quiero mostrarles. Vamos a ir viendo. Pero quiero contarles cómo empieza en la época contemporánea la mediación penal. La mediación penal empieza en 1974, fíjense en qué fecha estoy hablando, 1974, en Canadá, en un pueblito que se llama, que es de Ontario, de un lugar que se llama Ontario, creo que se llama Kitchener el lugar, el pueblo, y en la cual una noche 22 jóvenes, eh, perdón, dos jóvenes, ¿sí? Dos jóvenes alcoholizados y drogados, eh, bueno, empiezan a destruir eh, vehículos que encontraron en la calle, 22 vehículos, por eso era el 22, dos jóvenes empiezan a destrozar 22 vehículos que la gente había dejado afuera, y los destrozan en todas sus partes, destrozan los vidrios, los espejos, los neumáticos, los paragolpes, hacen un desastre, realmente un desastre. A la mañana siguiente, en el lugar, bueno, una conmoción terrible porque nunca había ocurrido un hecho semejante. Los dos chicos los toma la justicia, la policía, y los lleva a la justicia, no tienen antecedentes, y un oficial de libertad condicional que era menonita esos que son una religión, un tipo de religión, eh, son evangélicos, eh, que son muy, muy antiguos, empieza este tipo de, de- de evangelio, de iglesia, le plantea al juez que en lugar de castigarlos a los chicos, que no tenían antecedentes, que en lugar de eso lo que necesitaban los chicos es dar la cara, estaba la gente enojadísima, dar la cara, responsabilizarse, decir que ellos fueron y reparar los daños. Entonces, el juez primero se lo deniega totalmente porque le dice realmente se los deniego porque es algo que no existe esto en la justicia, esto es un delirio de ninguna manera. Pero después, cuando ve realmente la causa, la analiza, le dice, bueno, le voy a dar una oportunidad, pero usted vaya y acompáñelos para hablar con cada uno de las 22 víctimas, los 22 damnificados. Así es como lo hace, y concurre acompañando a los dos chicos a ver a cada una de las 22 víctimas de estos hechos vandálicos. Los chicos se responsabilizan, dicen qué es lo que ocurrió, que lo lamentan, que se arrepienten de lo que han hecho, piden disculpas y dicen que van a reparar, que están absolutamente dispuestos a reparar los daños que causaron a cada uno de ellos. Bueno, lo cierto es que la gente que estaba tan conmocionada frente a esta actitud de poner la cara, reconocer el hecho, pedir disculpas y decir que va a reparar, bueno, la actitud y la conmoción cambió, pero mucho. Entonces los chicos comienzan con sus trabajos, empiezan a bueno, ir trabajando, juntando el dinero, y lo cierto es que en 3 meses habían pagado a las 22 víctimas la totalidad de los daños.
con lo cual el juez realmente no se puede creer realmente lo que ha ocurrido y lo bueno y la actitud de las víctimas, lo conforme que estaban las víctimas, y empieza entonces el primer programa víctima-ofensor, el primer programa víctima-ofensor de nuestra época contemporánea. En 1978, 4 años después, empieza Estados Unidos. Estados Unidos con una característica, o sea, porque siempre el tema de los abogados penalistas y las víctimas, normalmente reacias al tema de que frente a un delito exista una mediación penal. Ya van a ver un caso que tienen ustedes que es muy, muy fuerte en función de esto, para que vean que a veces no, hay cosas que serían impensables. Bien, entonces empiezan primero el rechazo, como ha ocurrido en casi todos los lugares, que empiezan primero un rechazo de los profesionales del derecho, creyendo que o sea, no entendiendo la mediación penal, o a veces creyendo que es una competencia en la labor judicial. Pero lo cierto es que cuando empiezan a ver cómo funciona esto, la misma asociación de abogados de Estados Unidos es la que pide realmente que sí que quiere participar de los programas víctima-ofensor, y luego también la asociación de víctimas también lo empieza a hacer cuando ve los resultados. Vamos a ver cuando vayamos en los PowerPoint, esta es una de las preguntas que le hago. Normalmente la gente dice, ¿pero la víctima acepta esto? Y bueno, ya enseguida van a ver la respuesta, pero lo cierto es que en la mayoría de las veces sí, no siempre, por cierto, pero en la mayoría de las veces que sí. ¿Y por qué va a ser así? Así es como después, en 1980, ya comienza en Francia y ya se recorre a toda Europa, después Asia, y va bajando a América. Nosotros, a América del Centro y del Sur, nosotros tenemos, por la Organización de Naciones Unidas, nuestro país ha firmado tratados en el cual nosotros tenemos que ir hacia la justicia restaurativa, ¿sí? Que es la puerta de entrada de la mediación penal, y hacer la mediación penal en nuestros conflictos penales en la materia en que se pueda, en que sean factibles. Y dice la Organización de Naciones Unidas que esto tiene que ser, tienen que ir avanzando los Estados miembros, como lo es Argentina, en la medida de sus posibilidades, pero tiene que ir avanzando. Ya van a ver por qué, después yo les voy a mostrar cómo funciona, cómo ha avanzado en nuestro país, que es increíble, realmente, y maravilloso. Entonces, tienen que ir avanzando, o sea que la mediación penal no es una cuestión piloto, no es una cuestión que así novedosa que puede ser algo que se le ocurrió a alguien, no. Está dentro de los tratados que ha firmado nuestro país, junto con el ir al sistema acusatorio, también el tema de la mediación penal. Ni qué contarles con la reforma del Código Penal que, recuerden, ustedes están en la maestría de criminología, que nosotros tenemos los códigos procesales penales, que son los códigos que mantiene cada una de las provincias, que establece cuál es la organización de su justicia y de sus propias provinciales. Si pueden cerrar los micrófonos, chicos, por favor. Por favor, cierren los micrófonos. Y me piden, cuando quieren hablar, me piden. Bien, entonces, a los códigos procesales, cómo va la justicia, cómo se mueve la justicia en cada lugar, en cada provincia, o en la nación. Y con posterioridad, y además está de fondo el Código Penal. El Código Penal, que con la reforma del Código Penal le da ingreso a la solución de conflictos, a la conciliación y a la mediación penal, como una manera de terminar la resolución de la causa. Bien, en función de eso es que ahora, para los abogados penalistas, para las personas imputadas y las víctimas, es la mediación penal un camino importantísimo. Porque antes teníamos que esperar que esperar hasta la prescripción, ¿sí? Sí o sí teníamos que esperar que llegara la prescripción de un hecho después de solucionado el conflicto para que se extinguiera la causa. Ahora no. Si hay un acuerdo con conciliación y mediación penal que se cumpla, se tiene la extinción de la causa penal. Bien. Chicos, a ver los micrófonos.
por favor. Bien, entonces, esto es lo más importante que nosotros tenemos en este caso, de que es muy, muy importante el tema de la mediación penal, fundamental. Cada vez se usa más, y porque además el Código Penal, al darle la instrucción de la causa, es lo que ha logrado realmente que esto cambie totalmente. Bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a ¿Me ver. pasas la Chicos, cartucherita? ¿quién tiene abierto el micrófono? Pásame la cartucherita. Ah, gracias. A ver si... Profesora, usted los puede silenciar los micrófonos. Estoy buscando, ¿de dónde? Estoy buscando pausar grabación, detener grabación, inhabilitar anotación de los participantes, mostrar nombre de los anotadores. Estoy buscando eso, compartir sonido de la computadora. Sé que hay alguna manera, pero vamos a buscar a ver dónde. A ver acá. ¿Ahí se cayó? ¿O no? Vamos a apretar el micrófono, bajar el audio de la computadora. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno. Juan, ¿podés, Matías, bajar un cachito? Compartir sonido, no tengo idea de dónde puede estar esto. Detener grabación, inhabilitar anotación de los participantes, mostrar nombre de anotadores, ocultar. Compartir sonido de la computadora, pero no es nada que ver. A ver, vamos a ver en los participantes. Vamos a ver los participantes. Acá tenemos uno que no está silenciado. A ver ahí. Parece que ahí sí se da el silencio. Ahí lo encontré. A ver, ¿quién más? Ahí se silenció. Sí, ahí lo silenció. ¿Sí? Bien. Entonces, es de participantes. Desde los participantes, ahí estamos. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesora. Igual ahí Sí. lo volvió a habilitar. La voy a llamar por teléfono, la voy a llamar para decirle. A ver, le decimos, a ver, silenciar, le pongo ahí. 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 Ahí está. Bien. Vamos entonces. Bien, entonces, fíjense, bueno, antes de esto, antes de que empecemos con el PowerPoint, voy a contarles otra cosa. ¿Qué ocurre en la historia? Ocurre que el Estado toma, a partir de cuando comienzan el tema de la conformación de los estados monárquicos, los estados monárquicos y centralistas totalmente, ellos toman la decisión de que cuando había un delito, cuando existía un delito, el delito no era contra una víctima, el delito era una afrenta al rey. El delito era una afrenta al rey. Entonces, por lo tanto, le expropiaba el conflicto a la víctima y a partir de ahora, por eso la víctima ha tomado durante siglos un papel absolutamente secundario, totalmente secundario. El delito estaba el imputado del delito y la víctima, bueno, era un hecho casual, un hecho necesario en el camino delictivo, pero el problema del afectado del delito era el rey, era una afrenta al rey, realmente un delito determinado. Por lo tanto, se llegaba al estado en que se le confisca totalmente a la víctima, se le confisca su conflicto, y el Estado es el que va a decidir qué hacer con dicho conflicto. La víctima ni siquiera es considerada como parte, salvo algunas reformas que existen ahora nuevas.
la víctima no era considerada como parte del proceso penal. ¿Por qué? Porque era, fíjense que dice, el Estado tal contra fulano de tal. O sea, es el Estado el que se sentía afectado por el delito, no la víctima. Entonces la víctima siempre tuvo un papel totalmente relegado hasta que comenzaron los estudios de victimología y empezaron, que ustedes también han visto, y hasta que empieza toda esta reacción de el tema de la mediación penal y con ella hablar de una justicia humanizada. Es decir, el conflicto devolvérselo a su verdadero titular, que es la víctima. Entonces, que la víctima pueda decidir cómo resuelve su conflicto, salvo casos que son, bueno, de una gravedad que afectan a toda la ciudadanía y a la nación. Si no, el tema es devolverle a la víctima la posibilidad de decir qué es lo que quiere con su conflicto. Van a ver ustedes que hay muchísimos casos, pero muchísimos casos que nosotros en mediación penal vemos permanente, donde hay casos donde lo que se necesita precisamente es reparación, una restitución, una pedido de disculpas, un reconocimiento de los hechos. Esto es increíble, increíble. Y van a ver ustedes que acá tenemos una característica nosotros, pero fundamental, que va a distinguir a lo que es el proceso penal tradicional con lo que es la mediación penal, con lo que es la justicia restaurativa, que es el paradigma de la justicia de la mediación penal. Ustedes saben que cuando alguien está imputado a un delito y va a declarar a la fiscalía, lo primero que le dice el abogado es que niegue la realización del hecho. O sea, abstenga de declarar o que niegue lo que ha hecho. Esto en primera instancia, y que él no fue. ¿Cuál es la aclaración que tiene? Que él no fue de ninguna manera. Bueno, fíjense el abismo que hay con la mediación penal. El abismo con la mediación penal es que para que pueda correr la mediación penal, tiene que necesariamente la persona responsabilizarse de que sí fue causante en este hecho, de que sí lo fue. No significa que nos vaya a dar con detalles y señales, con apelos y señales totalmente lo que fue, pero tiene que decir que él sí fue. Responsabilizarse, esto nosotros le llamamos responsabilizarse del hecho, del delito cometido. ¿Por qué? Porque si en la mediación penal alguien dice que él no fue, nosotros no podemos actuar, no tenemos nada que mediar. Si él no fue, él está en todo su derecho de ir a probar en la justicia de que es inocente, o defenderse realmente en la justicia o de la manera en que la Constitución lo autoriza también. Entonces van a ver que nosotros en muchísimos casos nos ocurre que primero tienen al principio ya van a ver cómo son las reuniones y demás, pero al principio nos dicen, bueno, yo no fui. Y bueno, yo no fui, pero significa el yo no fui, le decimos nosotros que bueno, que entonces va a tener que acudir con todo su derecho al procedimiento penal tradicional, donde él puede probar su inocencia. Va a tener que pasar todo un proceso con pruebas, abogado y demás, pero va a tener que partir eso. Y en muchísimas ocasiones nos dicen, no, bueno, ¿qué pasa si yo digo que sí, que fue como, qué pasa con esto? O sea, fíjense, primera cosa es que cambia totalmente el paradigma de negar lo que he hecho del delito a primero tener que responsabilizarme, decirme yo fui como los chicos, acuérdense los chicos, esto que decíamos cuando inicia en Canadá esta situación. Entonces, lo primero que nada, ahí me dice que nos estamos quedando sin tiempo, que nos quedan 10 minutos, ¿ustedes lo ven? ¿Lo ven? Y lo que hay que hacer es actualizarlo cuando esto suceda, ahí tenemos todos que reiniciarlo muy rápidamente, lo reiniciamos, ¿sí? Y volvemos a entrar. Y háganme acordar que lo comience a grabar cuando volvamos a entrar. Bien, entonces, lo primero que les digo, que es muy característico, es el tema de que digan, no, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Porque nosotros en mediación penal también vamos a tener una característica muy importante, diferente a todas las otras mediaciones. En las otras mediaciones se sientan a todas las partes juntas. Si hace una reunión de mediación de familia, de civil, se sientan todas las partes que van a mediar juntas. Nosotros en mediación penal, precisamente por tratarse de delitos, tiene un procedimiento que vamos a ver totalmente diferente.
tenemos mediaciones penales, o sea, primero las mediaciones privadas con cada uno, con la víctima y con el ofensor, por separado. Primero para explicarles en qué consiste la mediación penal, cuáles son las consecuencias, todas las preguntas que ellos quieran hacerlo, y si aceptan o no aceptan el proceso. Si aceptan juntarse o no juntarse, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, por eso es que cuando nosotros explicamos, normalmente dicen, no, bueno, no, me responsabilizo de esto, pero ¿qué va a ocurrir? Ya vamos a ir viendo esto, después se los voy a ir diciendo. Entonces, primera medida, esto que les digo, en una decir la verdad y responsabilizarse, que es lo que más les duele a la víctima, es que le nieguen lo que saben que ha sucedido. Saben que realmente es la causa de su sufrimiento, su daño, o de su lesión, o lo que fuese. Entonces, primero es esto. Y segundo, cuando ustedes hacen una denuncia, por ejemplo, por robo, por estafa, lo que fuera, muchos debemos tener esto ya hecho, y vamos a ver que jamás nos vienen a llamar para pagarnos, jamás nos vienen a llamar para pagarnos, ni sabemos qué pasa con la causa, y tampoco nos vienen a pagar. Cosa que es diferente en la mediación penal, porque para poder hacer, además de responsabilizarse en la mediación penal, tienen que comprometerse a restaurar o reparar el daño causado. Fíjense, dos abismos absolutamente diferentes. Entonces, cuando uno le cuenta a la víctima, ¿sí?, este tema de que la otra parte, cuando lo ve solo, la otra parte aceptó, que se responsabiliza del hecho y que está dispuesta, por ejemplo, a reparar, a pedirle disculpas o a restaurar los daños, bueno, la víctima pregunta, bueno, ¿y qué pasa con mi expediente? El miedo es a que desaparezca el expediente. Y después, bueno, si esto no funciona, ¿qué pasa? Bueno, yo le cuento que también la mediación penal tiene una característica diferente a todas las demás, que es una espada de Damocles, ¿sí? Una espada en la cabeza, que lo dicen todos los códigos procesales penales, también en la ley, que cuando no se cumple con el acuerdo, la mediación penal se cae como si nunca se hubiera producido. O sea que la única manera que hay es realmente de cumplir con el acuerdo que se hace. Si no se cumple, la mediación penal se cae. ¿Qué pasa? Y vuelve a salir el expediente penal que mientras tanto ha quedado suspendido. Ha quedado archivado temporariamente hasta ver las resultas del cumplimiento de la mediación, del acuerdo de mediación. Vamos a ver esto porque estos son las claves o los tips que tiene la mediación penal, fundamentales. Entonces, cuando uno le dice a la víctima que la otra parte, bueno, por una parte acepta, que por la otra parte está dispuesto a restaurar, a disculparse, o devolver, o lo que fuese, y que si la otra parte no cumple, la mediación penal que se cae y su expediente vuelve a salir y a tomar el camino del proceso penal común, cuando ve que no pierde nada, ¿sí?, es muy difícil que nos diga que no. Ocurre en casos cuando realmente lo que pretenden es que lo que pretenden es que quieren castigar a esa persona, que sufra, que pase por todo el proceso penal, que tenga una sentencia. Cuando hay un ánimo ya lo van a ver de venganza o alguna cosa, o que exista una resolución judicial que es totalmente válida. Entonces, bueno, estas son características que tiene la mediación penal que son diferentes a las otras mediaciones y que las vamos a ir afirmando. Nos quedan 5 minutos, recuerden que se va a cortar y volvemos a iniciar en el mismo Zoom, debajo de una maceta que hay ahí, y entramos de nuevo. Bien, entonces, ¿se dan cuenta cuáles son las diferencias que hay entre el proceso penal, por ejemplo, en esto básico que les digo, el proceso penal y la mediación penal? ¿Sí? Abran el micrófono para contestarme. Sí, profesora. Bien, gracias. Bueno, entonces, claramente lo que me interesa a mí, antes que empecemos con el detalle de cada una de las cosas, es que tengan un panorama como este que les acabo de dar yo, de lo diferente que es la mediación penal y lo que es la justicia humanizada. Nosotros le llamamos a esto la justicia penal humanizada, y que va a provocar
este cambio de paradigma en la posición de negar un hecho, de no responsabilizarse, y el alejamiento de la víctima, esa sensación de frustración que sentimos todos cuando hemos hecho la denuncia frente a robos, que seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, a mí también, y que nunca se consigue ninguna respuesta de nada. Hicimos la denuncia, pero es muy difícil que consigamos la respuesta de nada. Bueno, en mediación penal nosotros sí conseguimos respuestas y respuestas valiosas que ustedes van a ver. En casos que a veces son muy complicados, que incluso a veces nos lo mandan, a veces por lo complicado. Hay casos fáciles, medianos y más complejos. Entonces, vuelvo a decirles, es una tarea realmente maravillosa donde hay que aplicar todas las técnicas de la mediación, pero con una característica muy particular. El mediador, se dice siempre que el mediador es imparcial frente a las partes, siempre se dice. Entonces teníamos el infractor y la víctima. Es imparcial como personas frente a ellos, como personas, como seres humanos que necesitan la misma atención, la misma dedicación, el mismo respeto, pero no somos neutrales frente al delito. ¿Sí? Tenemos mucho cuidado y sobre todo el tema de la protección de la víctima, que ya les voy a contar después cómo hacemos en el caso de víctimas, que en el caso que hagamos una audiencia conjunta, el cuidado que tenemos de dejarla con nosotros, que alguien la venga a buscar. En los casos que son graves, hay otros casos que ni siquiera hacen falta. Salen dándose la mano o a veces y arreglado el problema. Depende de la gravedad de las situaciones. Pero nosotros sí tenemos, vuelvo a decir, somos imparciales, pero ya lo van a ver en los convenios, pero con esta característica. No neutrales frente al delito y proteger a la víctima y que nunca revictimicemos. Esta es una palabra que usamos mucho nosotros. En la justicia normalmente se nos revictimiza mucho. ¿Por qué? Porque se les pregunta, primero tienen que ir a declarar y después ir a declarar, los vuelven a llamar a declarar, vuelven otra vez a la audiencia, vuelven otra vez a declarar. En una situación, a veces mirando a la otra parte, del otro lado, negando la situación. Esto se llama una revictimización, ponerlo en la situación de víctima una y otra vez. Nosotros tenemos muchísimo cuidado en que esto no ocurra y por eso hacemos primero las sesiones por separado, salvo que la víctima acepte juntarse con la otra parte y la otra parte también. Entonces, el cuidado de la víctima es mucho, por eso digo, es la justicia humanizada, para tener este tipo de protección. Cuando la víctima se sienta entonces contenida, protegida por nosotros, y que esto no puede perder nada en definitiva, ya no pierde nada con intentarlo, bueno, es que por eso camina y muchísimo la mediación penal, absolutamente. Se nos va a cortar. Bien, entonces vamos a ir, ahora cuando inicie, al Power, a compartir con el PowerPoint, que nos va a plantear este tema de la resolución mediación y la resolución de conflictos, que es el tema que teníamos nosotros en la primera unidad que íbamos a tratar. Así que vamos a ver, no sé por qué no quiero compartir hasta que no se corte. Bien, así que estas es las características que ustedes en principio van a tener para ver qué diferencias importantísimas tienen. Y los mediadores penales tenemos una especialización que no tienen todos los mediadores, ¿sí? Hay distintos tipos de especializaciones.